Buenas tardes, estimados colegas de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional y a todos los que están en este momento conectados para asistiendo a este simposio virtual organizado por la red. A mí me corresponde la ponencia Análisis de secuencias sociales para revelar la complejidad de la red social o de la sociedad. Y esta ponencia la realizo en coautoría con la doctora María del Carmen Priabarro de la Escuela Nacional de Salud Pública. Yo quiero dedicar esta ponencia a la doctora Rina Milagro Ramis Antalya, que fue pionera de los estudios de complejidad en la salud pública y la epidemiología de Cuba, y que también fue miembro, junto a un grupo de colegas de Cuba, de la cátedra, miembro y fundadora de la cátedra de pensamiento complejo de La Habana, a la cual yo también pertenezco. Les hablaré ahora un poco de mí. Soy profesor de la Universidad de La Habana. Yo soy licenciado en Ciencias de la Computación por esta misma universidad y después hice mi máster en Ciencias Matemáticas y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en Ciencias Matemáticas también en la Universidad de La Habana. Entre las líneas de investigación que trabajo está el análisis de las representaciones sociales, el trabajo con datos de salud, la lingüística computacional y el procesamiento de imágenes médicas. Como ya les conté, soy miembro de la Cátedra Cubana de Estudio de la Complejidad y también de la Delegación Cubana de la Academia de Ciencias, Tecnología, Innovación, Educación y Humanidades, que tiene sede en Valencia, pero que tiene un capítulo cubano en La Habana. Bueno, comenzando con la ponencia. Esta ponencia trata sobre las secuencias sociales. ¿Y qué cosa es una secuencia? ¿Qué cosa es una secuencia? Bueno, tenemos secuencias a lo largo de nuestra vida, en casi todas las facetas de la realidad actual. Tenemos secuencias en las películas, por ejemplo, son secuencias de imágenes, el crecimiento, secuencias de sucesos por la que va atravesando una planta, en este caso de la imagen. La música también lo es, porque tiene un comportamiento variable en el tiempo, las fases de la luna. Y el ADN es un tipo de secuencia que tiene en este caso solamente cuatro posibles estados: adenina, guanina, citosina y uracilo, y que genera una cantidad infinita de comportamientos de estas secuencias de ADN. En particular, este concepto fue de alguna manera extrapolado por los científicos Abbott y Forest en el 86, que propusieron utilizar este fenómeno para estudiar las secuencias sociales, o sea, fenómenos secuenciales que cambian de estado en individuos o algún tipo de agente social a lo largo del tiempo, y que su observación puede ser analizada y se pueden sacar algunos patrones o regularidades que se presentan en las muestras, analizando usando este tipo de idea de transformar las trayectorias de las personas en secuencias sociales. Y los resultados que pueden obtenerse de estos análisis no siempre son obtenibles usando otras técnicas que están disponibles. En particular, la investigadora Catherine Stowell en 2010 definió una secuencia social como una regularidad empíricamente observada y donde los elementos de esas secuencias dependen del tiempo y por tanto siguen cierto orden. Y en general, de forma más operacionalizable, vamos a decir así, esto se convierte en un array, en una lista de estados o variables categóricas donde cada posición corresponde a un momento en el tiempo. Este es un ejemplo de cuatro secuencias sociales. En este caso es un ejemplo, por supuesto, virtual, o sea, un ejemplo que no es real, fabricado para esta ponencia, donde tenemos cuatro trayectorias educativas por 5 estados, que en el caso de Cuba es la escuela primaria, la escuela secundaria, el nivel medio, el servicio militar y la universidad. Cada estado tiene un color asignado, que lo pueden ver en la leyenda, y el color verde se le asigna al dato faltante. Entonces aquí podemos ver cómo hay ciertos individuos que pasan más tiempo en ciertos estados y en otros no. Es individuos que pueden no tener todos los estados presentes
e individuos incluso que pueden tener intermitencias, que son por ejemplo, el primer individuo que está en la primera posición de arriba hacia abajo, tiene momentos de interrupción donde aparece el color verde en la secuencia y donde retoma. Al final se ve, por ejemplo, que hay dos estados verdes, hay un momento en que coge el estado moradito y después viene un momento donde no se sabe qué estado tiene según esta trayectoria del individuo, lo que puede crear intermitencias respecto a la trayectoria que se está analizando. El análisis de secuencias sociales sigue un objetivo, que es detectar patrones en secuencias sociales. Por supuesto que este concepto de patrón es bastante difuso, vamos a decir así, porque un patrón se puede considerar de diversos tipos y más todavía en la investigación social, en las ciencias sociales. Y por ello es que se quiere saber cómo detectarlo cuantitativamente y después determinar si ese patrón es sociológicamente importante para la investigación. Entonces, para realizar el análisis de secuencias sociales, ¿qué es lo que necesitamos? El primer paso es la codificación del fenómeno que uno está estudiando en secuencias. Para eso hay varios conceptos importantes que son el alfabeto, el tamaño del alfabeto, el tamaño de la muestra y cuán frecuente se toman las muestras, o sea, cuán frecuente se analiza o se toman las variables de la muestra. Por ejemplo, cuando uno está haciendo el análisis que les puse anteriormente de las trayectorias educacionales, el alfabeto ahí tendría 4 o 5 elementos. Estaría el estado de estar en educación primaria, el estado de estar en educación secundaria, el estado de estar en educación media superior, el estado de estar en el servicio militar y el último estado sería el estado de estar cursando estudios superiores en la universidad. Y por supuesto siempre hay un estado adicional que es el estado correspondiente al dato faltante en caso de que aparezca. Esos estados, como ustedes vieron en el ejemplo anterior, se miden anualmente, pero pudieran medirse con otra regularidad, puede ser mensual, puede ser semanal, etcétera. Son cosas que dependen del fenómeno y que el investigador es el que tiene que decidirlo. Una vez están esas secuencias codificadas, entonces se pasa a usar medidas estadísticas sobre las secuencias, a graficarlas, de eso vamos a hablar más adelante, a obtener medidas que median cuán similares son unas secuencias con otras y por último a ver las relaciones entre las variables en este caso, y las secuencias. Una secuencia social, como ya habíamos dicho, es una trayectoria, representa una trayectoria de una persona respecto a una faceta de su vida y los algoritmos que se aplican a esta secuencia lo que desean es encontrar similaridades o similitudes entre pares de secuencias en la población que se está estudiando. Las secuencias posteriormente son agrupadas y analizadas por el especialista y para eso se usa el algoritmo del optimal matching, que es el que calcula la similaridad entre todas las secuencias presentes, y el algoritmo de Ward, que es un algoritmo jerárquico para agruparlas. O sea, resumiendo, los pasos serían estos que están acá: codificar primero, comparar las secuencias después, hacer la agrupación, y hay un último paso que vamos a denominar de catalogación, que es donde interviene el cientista social o el investigador, que es el que decide e interpreta si esas secuencias tienen una interpretación social válida o significativa. En el caso del agrupamiento es complicado y vamos a explicar por qué necesitamos un algoritmo jerárquico en lugar de un algoritmo de clustering, como el K-means, por ejemplo, que a uno determina la cantidad de grupos a priori. En general nosotros no conocemos ese número y el agrupamiento jerárquico nos ayuda en esto, porque aquí tienen a la izquierda un conjunto de puntos que puede ser clasificado, como ven en el diagrama de la derecha arriba, en 4 grupos, pero también podría considerarse que el subgrupo de la esquina inferior derecha podría separarse en 2 grupos y podríamos tener entonces en lugar de 4 o 5. Eso se logra con el agrupamiento jerárquico, que es el algoritmo de Ward. Aquí vamos a ver un ejemplo ahora, donde uno puede establecer niveles de similaridad
y, como decir, cortar ese árbol de similaridad por el nivel que desee para hacer los análisis y en consecuencia obtener diversos grupos, ¿no? Grupos distintos. Por supuesto que esos métodos de agrupamiento están sujetos a errores y nosotros queremos conocer el número óptimo de grupos para poder diferenciar bien los conglomerados que obtiene el algoritmo. Para eso existen varios criterios. Uno de ellos es el criterio de silueta definido por Russo en 1987, que ese índice, mientras más cercano a cero está, indica que los grupos están solapados, mientras que cuando su valor es cada vez más grande, implica que los grupos están bien separados, que es lo que deseamos. Entonces nosotros podemos hacer gráficos de cómo varía el coeficiente de silueta cuando no va aumentando los grupos y quedarnos con los valores óptimos según cierto umbral que se decida. Por ejemplo, en este caso, con las secuencias anteriores tenemos dos grupos, un grupo donde están las secuencias 1, 2 y 3 y un grupo donde está la secuencia restante, ¿no? Y entonces aquí pueden ver las similitudes, ¿no? Por ejemplo, en los mismos grupos, todos tienen como común empezar con el estado naranja, luego el amarillo, luego el violeta, luego el azul, ¿verdad? Y luego este malvita, de color malva, aunque las dos primeras tienen datos faltantes, pero todos esos estados están presentes. Mientras que en el otro, las secuencias no tienen estado, o sea, no tienen el estado malvita que corresponde a la universidad, lo que se podría interpretar como que las primeras secuencias tienen a los que han llegado a cursar estudios superiores y en el otro grupo están los individuos que no tienen, en este caso son los individuos que no tienen estudios superiores. Ahora, ¿cómo graficamos las secuencias y cómo se interpretan? Hay varios gráficos que pueden ser consultados en la bibliografía, por ejemplo, en el texto de Richard y colaboradores del 2008. Y el primero es el llamado Sequence Index Plot, que es lo que vamos a ver ahora acá. Bueno, que fue el Sequence Index Plot fue el que vimos al inicio cuando pusimos las cuatro secuencias, ¿no? El otro es el Sequence Frequency Plot, que te dice cuáles son las frecuencias más frecuentes en las secuencias más frecuentes en la muestra. Aquí tenemos, por ejemplo, está el primer gráfico, es el Sequence Index Plot, donde están las secuencias tal cual. Esto es cogido de un dataset que está dentro de la librería de software que usamos para graficar las secuencias, que la mencionaremos al final del video, y donde uno puede ver la presencia de los estados, ¿no? Con colores. El gráfico de abajo es el gráfico de frecuencia de las secuencias, donde se ve que las secuencias más frecuentes son las que se mantienen en el mismo estado verde, y después vienen las que tienen estado verde y estado morado, y así sucesivamente. El grosor de la secuencia en este gráfico indica cuán frecuentes son, y el orden es un orden relativo a la frecuencia de aparición. En el caso del gráfico de la derecha, tenemos un gráfico de distribución de estado, que es como si viéramos el gráfico de distribución, o sea, el gráfico que está a la derecha de este gráfico, a la izquierda de este gráfico, lo viéramos de forma transversal o cross-seccional, o sea, viendo el gráfico de la izquierda, ¿no? Y tomando la primera columna, sería más o menos lo que tendríamos representado en el gráfico de la derecha. O sea que veríamos en cada momento del tiempo cuáles son los estados más frecuentes y en qué orden aparecen. También tenemos medidas estadísticas que pueden ser graficadas respecto a las secuencias, medidas transversales y medidas longitudinales. Las transversales son las que se basan en la distribución de los estados, ¿no? De las secuencias en un momento particular del tiempo, y las longitudinales a lo largo del tiempo. Las medidas transversales, ¿no? Hay varios tipos, están la distribución de estados, la distribución de entropía en los estados y la distribución modal, o sea, cuáles son los estados que más se repiten
en un momento del tiempo, mientras que en el caso de los estudios de las medidas longitudinales está el número de estados y la duración de las secuencias, el número de transiciones y la entropía longitudinal y un llamado índice de complejidad que expresa cómo se comportan a lo largo del tiempo, si varían mucho o no los estados dentro de la secuencia. Aquí hay un ejemplo de la secuencia y sus medidas longitudinales, o sea, la cantidad de transiciones, la entropía, la turbulencia, que es otra medida, y la complejidad. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que mientras sean más estables las medidas, o sea, las secuencias, disculpen, al gráfico de la izquierda, se ve que las medidas las medidas en el gráfico de la derecha varían menos, pero al tener más complejidad las secuencias, esas medidas capturan dicha complejidad aumentando sus... O sea, resumiendo un poco hasta aquí lo que hemos visto, para aplicar un análisis de secuencias sociales tenemos 5 pasos fundamentales. La codificación de las secuencias, teniendo en cuenta cuáles son los estados que voy a considerar y cómo voy a medir, con qué regularidad temporal voy a comprobar el cambio de estados en la muestra para construir la secuencia. Posteriormente hago un análisis de la similaridad de esas secuencias usando el Optimal Matching y después agruparlas según esta similaridad computada con el algoritmo de Ward, y posteriormente podría tener la graficación de las secuencias usando medidas longitudinales o medidas transversales para saber cómo varían las secuencias en un momento del tiempo según su estado o a lo largo del tiempo. Y finalmente habría que interpretar por parte del investigador, del sociólogo, tendría que interpretar si esas diferencias o esas similitudes que el método da en las secuencias tienen alguna interpretación desde el punto de vista sociológico. Por supuesto que este método tiene varios desafíos, tiene muchos desafíos metodológicos. Ya hemos tratado algunos de ellos. Los fundamentales están en la construcción de la secuencia, o sea, en la recopilación de los datos para construir las secuencias, codificarlas. Hay que saber cuál es el tamaño, si hay algún tipo de estudio sobre el tamaño que tienen que tener las secuencias, o sea, el número de estados y la periodicidad con que se toma, si hay que tener un tamaño determinado de muestra para lograr resultados o no. Y, por supuesto, saber cómo lidiar con los datos faltantes que pueden aparecer al tratar de obtener las muestras y si hay algún tipo de ventaja o no de elegir un tipo de algoritmo de agrupamiento para hacer el agrupamiento de la secuencia. Bien, respecto al primer desafío de la recolección de datos, los datos pueden ser capturados retrospectivamente, de una manera, o pueden ser capturados también anualmente o mensualmente o semanalmente en dependencia del fenómeno que se está estudiando. Hay fenómenos que requieren que la periodicidad sea más grande porque cambian muy rápidamente, pero hay otros fenómenos que son más estables y que podrían usarse secuencias más largas para estudiarlos. Por supuesto que hay varias maneras, hay veces que uno mide solamente una secuencia por individuo, que es se llama ese tipo de estudio, se llama de un solo canal, pero hay veces que uno quiere medir varias trayectorias a la vez, por ejemplo, puede ser la trayectoria de educación, la trayectoria respecto a una enfermedad, etcétera, y en ese caso se usan secuencias multicanales, donde un individuo no tiene una, sino varias secuencias y se analizan en su conjunto. El tamaño de las secuencias, como ya hablamos, depende de la probabilidad, pero según lo que está reportado en el estudio de Dowley y Beeman en 2015, ellos dicen que las secuencias deben tener al menos 25 elementos, o sea, de largo, y que la longitud de la secuencia más pequeña debe ser al menos 70% de la más larga para que los algoritmos sean efectivos. Y que el tamaño de la muestra tiene un pequeño efecto, aunque por supuesto que las muestras grandes implican un costo computacional mayor porque recuerden que se están comparando las similitudes de todas las secuencias contra todas las secuencias.
En el caso de los datos faltantes, ¿qué es lo que se aconseja? Que uno tiene que hacer, bueno, técnicas que existen de imputación de datos, etcétera, las puede hacer, pero que a veces es preferible eliminar esos datos faltantes de la secuencia, aunque los criterios de imputación pueden ser usados también sin problema ninguno. Por supuesto que la presencia de esos datos faltantes empeora los resultados, por supuesto, en el agrupamiento, por ejemplo, en la similitud, y se aconseja que solo debe tenerse a lo sumo un 30% de datos faltantes, porque a partir de ese umbral del 30% ya los algoritmos se vuelven muy sensibles y no son capaces de captar algún tipo de similitud entre las secuencias. Aquí tienen una gráfica de ese estudio donde se ve que al aumentar los datos faltantes en la secuencia se empeoran los resultados, o sea, se obtienen mucho más clasificaciones incorrectas. También está la pregunta de qué algoritmo de agrupamiento uso, y en este estudio de ellos mostraron que el algoritmo de WARF no baja la precisión significativamente cuando el tamaño de la secuencia aumenta, mientras que los otros que están listados acá, como puede ser el CAMINS, si baja su precisión. Ahora, ¿existe algún software para hacer este análisis? Un software que pueda ser usado por cientistas sociales de forma amigable. La realidad es que todavía ese software no existe. Lo que existen son algunas librerías o paquetes dentro de software ya conocido, como puede ser Stata o R. En el caso de R, que fue la librería que nosotros usamos para visualizar las secuencias de esta charla, tiene un paquete que se llama Traminer, que está hecho por un grupo de investigadores de la Universidad de Lausana y que se ha convertido de alguna manera en el software que se usa más frecuentemente para hacer análisis de secuencias sociales. Aquí lo tienen, o sea, R, que es un lenguaje libre y que nuclea a muchos investigadores de las estadísticas. El RStudio, que es el IDE, la plataforma para trabajar, para evitar la consola y tener un entorno de trabajo más amigable, y Traminer, que es la librería o el paquete que se puede descargar gratis online del repositorio CRAN y que puede ser usado para hacer análisis de secuencias sociales. Traminer permite la manipulación, descripción, interpretación de las secuencias, la minería de secuencias y tiene interoperabilidad de alguna manera con los archivos Excel o SPSS y permite convertir entre diversos formatos de secuencias. Además, presenta diferentes funciones para computar las distancias de secuencias, analizar la similitud entre ellas, hacer todos los gráficos de los que hablamos. Y lo más importante es que tiene una gran comunidad trabajando, estadísticos y especialistas en secuencias sociales que están trabajando detrás de ella, y diversos foros de discusión en internet donde se pueden preguntar dudas, conocer cómo hacer algún tipo de procesamiento en esa librería, etc. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el análisis de secuencia y la complejidad social? Bueno, nosotros sabemos que los sistemas complejos están formados por agentes que son elementos menores, ¿no? Dentro del sistema son elementos más simples y que combinando las acciones de estos agentes se pueden obtener infinitos significados o infinitas relaciones entre ellos, y que se dice que los sistemas complejos son más que la suma de sus partes, o sea, que la suma de sus agentes. Y por esta razón, este conocimiento se opone de alguna manera a la tendencia cartesiana al determinismo, donde se sabe de un sistema, se sabe todo lo que pasa y se puede determinar su comportamiento en el futuro, y en el caso de los sistemas complejos sabemos que eso no es así, y la sociedad puede ser interpretada como un sistema complejo que puede funcionar a un estilo de red dinámica que conecta a esos agentes, que se adapta a contextos y situaciones y que tiene comportamientos emergentes o implícitos
que son imposibles de explicar viendo el funcionamiento solo de las partes, sino que hay que estudiar también cómo se organiza, o sea, sus relaciones entre los agentes. Si consideramos a la sociedad como un sistema complejo, el análisis de secuencias sociales puede dar un insight, o sea, permite estudiar, revelar las interacciones entre los agentes, caracterizados en este caso por secuencias sociales, y pueden también permitir, mediante esta comparación vis a vis, o sea, estado a estado en el tiempo, permiten conocer en qué momento pueden ocurrir los cambios, y correlacionando esos cambios con determinadas variables sociales se puede conocer la causa, o se puede explicar la causa o la razón por lo que ese patrón emergió en la muestra que se tomó. Específicamente, los elementos sociales y las experiencias tienen una dependencia en el orden en que ocurren y conectan a esos agentes de forma indirecta, o sea, los agentes, en este caso las personas o los individuos o las instituciones, viven momentos comunes en el tiempo porque son contemporáneos, pero esos hechos no les afectan de igual manera. Y si uno logra caracterizar esas variables, esos sucesos de forma de secuencia, podría estudiar, podría analizar y podría comprender el fenómeno que se está dando en esa complejidad social. Bueno, por supuesto que este tema, esta charla que les he ofrecido es solamente una introducción muy somera, muy naif al análisis de secuencias sociales, pero están los fundamentos para entenderlo. Pero ustedes, los que deseen investigar sobre esto y los que deseen profundizar, pueden siempre leer estos textos que les pongo acá. Están puestos en orden de prioridad para mí, para la comprensión que creo que pueden tener. El primer libro es un libro que recoge los trabajos de la primera conferencia sobre análisis de secuencias sociales, que se dio en 2012, creo, y que tiene los artículos fundamentales que explican bastante bien de qué va este análisis, y bueno, después tiene una serie de trabajos más específicos, teóricos y algunos prácticos, donde se ve cómo se emplea este método. Los otros dos libros son más recientes y también tienen valiosos aportes a esta metodología y muchos ejemplos de cómo se usa en la realidad, en la salud, en la psicología, etcétera. Bueno, esto es lo que tenía para decirles hoy. Estoy ahora abierto a las preguntas que tengan, a las sugerencias, y por supuesto del lado de acá estamos abiertos a la colaboración, a la investigación conjunta en este tema en particular, secuencias sociales, pero también cualquier otro tema científico que nos permita estudiar la sociedad, siempre utilizando herramientas computacionales, pero nunca dejando de lado la importancia de la experticia de los especialistas y de otros análisis cualitativos, otras investigaciones cualitativas que se puedan usar para entender, comprender y tomar decisiones en el campo de la sociología y de la sociedad, siempre de una visión multidisciplinaria, transdisciplinaria y compleja. Entonces estoy abierto a sus preguntas. Hola, ya dejé de compartir la plática. Uh-huh. Sí, entonces estamos abiertos a las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Sí, adelante. Okay. Gracias, Damián. Oye, estoy entendiendo que entonces estas secuencias sociales se pueden reinterpretar para estudiarlas a valores discretos, ¿verdad? Entiendo que como que son entradas discretas, ¿sí?
Ahora, para diferenciar entre una y otra, ¿cuál es la métrica que se define en general? ¿O puedo yo definir cualquiera? Bueno, el tipo de dato que se tiene en este análisis es un tipo de dato nominal, una variable que es nominal y que puede construirse a partir de valores también que sean variables continuas o de otro tipo, ¿no? Pero el análisis trabaja con variables que sean nominales. Ahora, igual que se hace en el análisis, en los algoritmos que trabajan con secuencias asociadas al ADN o a texto, aquí se emplean igual las métricas de las distancias, la edit distance o la distancia de Hamming, o incluso el investigador puede crear una métrica, ¿no? Para lo que esté deseando capturar en ese caso, pero siempre teniendo en cuenta de que esa métrica es entre caracteres, o sea, es entre los caracteres o las unidades que pertenecen al alfabeto que está definido. O sea, uno tiene que caracterizar el fenómeno en estados y cada estado se representa por una letra en ese alfabeto que va a ser la base para poder comparar las secuencias. Y, oye, y otra, ¿y estas secuencias cómo evolucionan? ¿A través precisamente de esa métrica? La métrica es solamente para comparar a los individuos todos contra todos y poder saber, según la métrica de similitud que se esté utilizando, si hay semejanzas o no entre las personas que están representadas por esa secuencia. Ahora, esas secuencias, ¿cómo recogen el tiempo? El tiempo se recoge por cada posición en la secuencia. O sea, cada posición corresponde a un momento del tiempo. Ahora, es un reto metodológico, es una decisión que tiene que hacer el investigador de decidir cada qué tiempo se recoge en esa secuencia. Por ejemplo, puede ser que cada posición signifique un mes, pero puede ser que cada posición signifique un año o que signifique una semana, una hora, en dependencia de la regularidad del fenómeno, porque hay fenómenos que ocurren o sea, cambian más rápido y por tanto la granularidad en el tiempo tiene que ser menor. Hay otros que cambian más lento, por ejemplo, el paso de un nivel educativo a otro no ocurre, o sea, si tú mides esa secuencia mes por mes, no te va a cambiar mucho. Generalmente va a cambiar a partir de un año, que es cuando cambia esa secuencia. Entonces, en dependencia del problema que uno tenga, tiene que decidir cómo codifica, que es la creación del alfabeto, y con qué regularidad va a capturar la secuencia. Ahora aquí hay un punto que quisiera resaltar, que es que en el ejemplo que puse en la charla es el ejemplo más sencillo, porque estamos analizando a cada individuo en una sola trayectoria. O sea, o solo analizándolo por el nivel educativo, o solo analizándolo por la trayectoria de una enfermedad, como puede ser la diabetes o la hipertensión, etcétera. Pero actualmente, y como parte de la fortaleza que tiene este método, lo que se hace es considerar varias dimensiones o varias trayectorias de las mismas personas. O sea, tú puedes estar analizando una persona respecto a su nivel educativo, pero a la vez, secuencialmente, lo puedes estar analizando por una trayectoria de cierta enfermedad y ver cómo correlacionan ambas secuencias en ese individuo. Eso no implica, por supuesto, que las secuencias tengan que ser del mismo tamaño, porque la secuencia que tiene que ver con educación no tiene el mismo comportamiento que la que tuviera, la que se crearía para caracterizar una enfermedad. Y eso implica que, desde el punto de vista matemático y computacional, es un reto realmente hacer esa comparación, pero ya existen métricas y métodos para hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Si tienen alguna otra pregunta o sugerencia. Otra vez yo, perdón, estaba revisando mi No, no importa. Oye, No importa, no importa. habías mencionado que se utilizaba el índice de Silhouette para diferenciar la separación entre grupos. ¿En qué consiste ese índice? Ese índice es una métrica para decidir lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un grupo de datos
una muestra de datos, ¿verdad? Medido en cierta variable. Y nosotros queremos saber si hay similitudes o no entre esos datos. Para eso hacemos los algoritmos de agrupamiento o clustering que se aplican. Hay varias formas de hacer un clustering. Una de ellas es lo que se llama, hay dos tipos de algoritmos, los aglomerativos y los que no son aglomerativos. En esos dos algoritmos lo que se hace es que se van como que juntando individuos de la muestra según su similitud. Y uno, como es según su similitud, va a haber como niveles de similitud. O sea, hay individuos que son más similares, menos similares, y así hay una gradación de similitud. Entonces, en algún punto hay que decidir por dónde se corta esa similitud para poder ya tener el clustering hecho, ¿no? Porque si tú quieres individuos a la similitud 3, vas a tener, no sé, 5 grupos. Pero si tú cortas la similitud con similitud 7, a lo mejor tienes 2 grupos o 3 grupos. Entonces tú tienes que decidir eso. Para eso se define, entre otras muchas métricas, se define el índice de silueta, que lo que te dice es cómo va cambiando el número de grupos cuando tú vas haciendo el algoritmo y vas cambiando la similitud. Y entonces, para eso se hace una estadística y se decide el punto de corte para el índice de silueta, y a partir de ese punto de corte, entonces se decide cuál es la cantidad óptima de grupos que se utiliza, y bueno, a partir de ahí se hace el análisis. Gracias. Ahora sí son todas. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, Damián, sugerencia? Dígame. sí, eh, estas similitudes entre grupos, eh, eh, tú las mides a partir de qué tamaño de muestra. O sea, ¿cuál es el tamaño de muestra? Porque dijiste de que había ciertos eh, problemas con los algoritmos cuando tenías un cierto tamaño de muestra. Entonces yo estoy pensando que yo puedo estar midiendo, como tú dices, los diferentes grados de escolaridad que un individuo tiene, y al mismo tiempo estar viendo pues qué tanto ha cambiado de peso a lo largo de los años, y luego ver si tiene algún tipo de enfermedad eh, tipo eh, crónico. Entonces, ¿con cuántos individuos ya puede funcionar el algoritmo? ¿Con cuántos individuos y con cuántas secuencias de caracteres? Porque me imagino que todos son iguales las secuencias de caracteres con las cuales estás codificando a cada individuo. No sé, o sea, su grado de escolaridad, se te daría un alfabeto, el alfabeto se extendería con respecto al tipo de peso que ha tenido el individuo durante los años, o sea, si ha sido un individuo, pues no sé, gordito desde siempre, o si ha ganado peso por ciertas circunstancias a lo largo de los años. Eh, a partir de la construcción de ese individuo, ¿cuántos individuos más se necesitan para poder realizar el estudio de similaridad? Me parece que Te Damián se escuchamos, Damián. salió. Sí. Le dio miedo mi pregunta. O no sé si es por su conexión a internet. Sí, debe ser su conexión a internet.
Yo creo que ya no escuchó mi pregunta, ¿verdad? No, de hecho se quedó a la mitad, nada más alcanzó a escuchar. Ya la ejemplificación ya no la escuchó por la notificación que a mí me salió. Podríamos Ajá. escribirlas en el chat y ya si se une, que las vaya leyendo y mientras sigue la siguiente charla. ¿Qué te parece? Presentación, la siguiente charla. Bueno, me parece bien, Normita. Eh, si la maestra Andrea Arled España Tinajero está lista, procederíamos a darle la palabra para su charla, que sería un modelo basado en agentes para el levantamiento social. La maestra Andrea Arled España Tinajero está adscrita al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y no sé si ya esté aquí acompañándonos. Andrea, ya volvió Damián. Sí, ya veo a Andrea. Bueno, Entonces continuamos con las preguntas de Damián. Y Alexa, Andrea, no te escuchamos. ¿Qué sigue entonces? Bueno, creo que Antonio se había quedado con la pregunta. sí. Te preguntaba de qué tamaño tiene que ser la muestra mínima para poder realizar este tipo de análisis secuencial. Bueno, en la presentación, ¿no? Cito este artículo de Lowly y Beeman del 2015, donde ellos hacen como una experimentación, una simulación, ¿no? Y tratan este tema de buscando cuál es el tamaño que debe tener. Y generalmente los tamaños son grandes, pensando en, no sé, unos 300 individuos o algo así. Pero ellos demuestran que eso no es lo realmente crítico. Lo más crítico es el tamaño de la secuencia. O sea, lo que dice es el seguimiento que se le hace a las personas, que es realmente lo más difícil de hacer porque este tipo de secuencias se construye en el tiempo y eso genera mucho dato faltante que o tienes que prescindir de ellos o tienes que imputarlos para poder trabajar con ellos. Generalmente no es tan importante la cantidad de individuos como el tamaño de la secuencia. Incluso no te conviene tener muchos individuos porque el cómputo de la similitud, como es todos contra todos, se hace costoso, tanto en memoria como computacionalmente. No sé si le respondí o quiere hacer otra pregunta. Sí, 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 me queda claro, Damián. Gracias. No, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Uno, dos, tres. Se fueron Que todos. no tienen preguntas. Muy bien. No, creo que nos impactaste, Damián. Sí, Por bueno, eso no hay gracias. preguntas. Bueno, en cualquier caso estoy disponible por el correo, por acá, para si tienen alguna duda o enviarles Claro, material sobre el tema, etcétera. Y bueno, cuando esté publicado ya el capítulo pueden leer con un poquito más de detalle de qué va el método. claro, claro. Muy bien. Muchas gracias, Damián.